Muchas veces hemos estado en algún espacio con diversos hablantes, pero ¿cuál es el sistema que utiliza nuestro cuerpo y nuestro cerebro para seleccionar específicamente la información que queremos oír? A continuación revisaremos la investigación denominada Los efectos de la atención selectiva y la acústica del habla en el seguimiento neuronal del habla en una escena con múltiples hablantes. Prestar atención a un hablante en situaciones de múltiples oradores es sin duda un proceso complejo, un mecanismo encargado del bloqueo de la fase de la actividad de baja frecuencia en la corteza auditiva con la envolvente temporal del habla. Sin embargo, aún es incierto el sistema que provoca este efecto de atención y específicamente si refleja un procesamiento mejorado de la estructura fina del habla asistida. Con el objetivo de comprender a profundidad esta situación, los autores realizaron una investigación en la cual compararon los efectos de la atención en el seguimiento del habla natural frente a la codificada por voz, que conserva la envolvente temporal pero elimina la estructura fina del habla. En el ejercicio investigativo, los autores se fundamentaron en tres aspectos principalmente. Primero, la respuesta de seguimiento de voz. Segundo, los efectos del procesamiento lingüístico sobre las respuestas sensoriales. Y finalmente, como tercera, los efectos de la atención en el seguimiento del habla. La respuesta de seguimiento de voz. El bloqueo de fase de la actividad neuronal en la corteza auditiva de la envolvente temporal del habla se observa principalmente en un rango de frecuencia teta, es decir, de 3 a 7 Hz correspondiente a la escala de tiempo silábico en el habla. Está bien establecido que las fluctuaciones de baja frecuencia en la envolvente del habla, que transportan información temporal sobre los inicios y compensaciones de las sílabas, así como las señales prosódicas, son cruciales para el procesamiento del habla. Del mismo modo, se observa un bloqueo de fase significativo en la envolvente de sonido para el habla ininteligible, con tiempo invertido o con codificación de ruido, así como para los sonidos que no son del habla. No obstante, el seguimiento del habla es más robusto para el habla natural en comparación con el habla codificada por ruido, en la que se elimina la información de estructura fina, pero se conservan las fluctuaciones temporales de baja frecuencia contenidas en la envolvente del habla. Efectos del procesamiento lingüístico sobre las respuestas sensoriales. Teniendo en cuenta la diversa evidencia de que el procesamiento sensorial del habla en la corteza auditiva puede ser modulado por un procesamiento de orden superior, como el análisis sintáctico o semántico, o también la familiaridad del hablante o expectativas lingüísticas establecidas por señales visuales, los autores por medio de electroencefalografía y magnetoencefalografía demostraron que una señal visual que proporciona un conocimiento previo del contenido del habla aumenta la claridad del habla percibida de manera similar a la alteración de los parámetros físicos del estímulo. Además, el conocimiento previo aumentó la amplitud de los potenciales, campo evocados en la corteza frontal inferior, antes de afectar el procesamiento sensorial en la corteza auditiva. Estos hallazgos reflejan los efectos tempranos de arriba hacia abajo sobre el procesamiento sensorial del habla. Efectos de la atención en el seguimiento del habla. Teniendo como fuente principal los diversos estudios neurofisiológicos tanto en humanos como en animales, donde se afirma que la magnitud de la respuesta sensorial está modulada por la atención de modo que los estímulos asistidos provocan respuestas más fuertes. Para los estímulos auditivos simples, quiere decir los tonos, los efectos de atención sobre las respuestas evocadas sensoriales generalmente se interpretan como atención basada en características, provocada por cambios locales en la ganancia o en la amplitud de los campos receptivos auditivos. Asimismo, se han encontrado repetidamente efectos de atención para las respuestas de seguimiento del habla neuronal, lo que demuestra un seguimiento más sólido del habla asistida frente a la desatendida. Métodos. Los autores, en el aspecto metodológico, estructuraron en tres pilares fundamentalmente. Primero, los participantes. Segundo, estímulos y tareas. Y tercero, grabaciones de magnetoencefalografía.
Participantes. En el estudio realizado se tomó una población de 14 participantes, todos ellos hablantes nativos del inglés, sanos y con audición normal, ninguno de ellos con antecedentes de trastornos neurológicos. Los géneros de los participantes fueron 7 hombres y 7 mujeres, en un rango de edad entre los 19 y 35 años. El experimento se realizó de acuerdo con la Junta de Revisión Institucional Local, el comité de actividades que involucran sujetos humanos de la Universidad de New York. Estímulos y tarea. En el proceso se tomaron 6 oraciones de un sitio web de audiolibros de Internet de dominio público, con una duración mínima de 7 segundos. Las 6 oraciones diferían en su contenido semántico y fueron pronunciadas en inglés americano con una frecuencia de 44,1 kHz, en la que participaron 3 hombres y 3 mujeres. Se utilizó codificación de voz de ruido para manipular la acústica de estímulos. Se generaron estímulos utilizando la caja de herramientas de MATLAB. Del mismo modo, se empleó estímulos de voz codificados por ruido con 4 canales, que se establecieron como sustancialmente menos inteligibles en comparación con el habla natural. El habla se filtró en 4 canales de frecuencia utilizando filtros digitales de respuesta de impulso finito complejo, de 418 puntos y métodos basados en la transformada rápida de Fourier. Se determinaron los cortes de filtro de acuerdo con los mapas de frecuencia coclear de Lieberman, dentro de un rango de frecuencia correspondiente al de la cóclea humana del oído interno, es decir, de 80 Hz a 20 kHz para estar aproximadamente espaciados en la membrana basilar. Esquema del paradigma. Antes del inicio de la presentación de la oración, los participantes mantuvieron la mirada en una cruz de fijación. En cada ensayo se presentaron un par de oraciones, una natural y otra codificada de forma simultánea y mononatural a través de auriculares. Un estímulo comenzó 500 milisegundos antes que el otro, y se indicó a los participantes que prestaran atención al estímulo que inició temprano e ignoraran los otros estímulos. Un breve aumento de volumen podría ocurrir en la oración atendida o ignorada, en un momento elegido al azar en los últimos 2 o 3 segundos de la oración. Después de la compensación de la oración, los participantes indicaron si hubo un aumento de volumen en la oración atendida. Grabaciones de magnetoencefalografía. Los datos de magnetoencefalografía se registraron en un sistema de gradiómetro axial de cabezal complejo de 157 canales en una habitación con blindaje magnético activo. Los datos se registraron con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. Se filtraron en una línea con filtro de 60 Hz para eliminar el ruido de línea y un filtro de paso bajo analógico de 200 Hz. Antes y después del experimento, la posición de la cabeza de los participantes se localizó en 5 bobinas en los sensores de magnetoencefalografía. Las posiciones de las bobinas se determinaron con respecto a 3 puntos de referencia anatómicos. Resultados. Resultados de comportamiento. Dentro de los resultados obtenidos en el proceso, el rendimiento estuvo en un umbral alto para ambas condiciones, tanto atiende a la media natural como asistir codificado por voz. Atiende a la media natural presentó una D' de 2,1, mientras que asistir codificado por voz una de 1,5. La tasa de aciertos para atiende a la media natural, representadas por las convenciones HR, presentó una media de 0,77, mientras que asistir codificado por voz presentó una tasa de aciertos con una media de 0,71. Finalmente, la tasa de falsas alarmas con las convenciones FAR en atiende a la media natural presentó un medio de 0,13, mientras que asistir codificado por voz, la tasa de falsas alarmas presentó una media de 0,28. Resultados de MEC. Disimilitud del ITPC, es decir, la coherencia de fase entre ensayos, el curso espectral y temporal. En la gráfica A podemos observar el ITPC dentro del grupo y el ITPC entre grupos, para cada frecuencia promediados entre los participantes y las condiciones.
El ITPC fue significativamente mayor que la probabilidad para frecuencias entre 2 y 8 Hz. En la gráfica B podemos observar el curso de tiempo de la frecuencia de seguimiento del habla para una oración. El gran promedio entre los participantes se muestra para el atiende natural, es decir, la línea continua, y el atiende a la condición codificada, la línea discontinua. La forma de onda de la oración, es decir, la natural, se muestra encima de la señal del MEC, que es el eje X entre 1 y 7 segundos. Efectos de la tensión y la acústica en la disimilitud del ITPC. En la gráfica A observamos los valores medios de disimilitud para el habla natural, es decir, la barra blanca, y vocodificada, la barra gris, tanto en las condiciones para atender, que es la barra simple, como de ignorar, la que se encuentra sombreada, promediadas entre los sensores auditivos por separado para el hemisferio tanto izquierdo como derecho. Las barras de error indican el error estándar de la media. En la gráfica B observamos los valores medios de disimilitud para la original, es decir, la línea continua, y también para los codificados por voz, la línea discontinua. En las condiciones de atender se encuentra a la izquierda e ignorar se encuentra a la derecha. Estas están promediadas a través de sensores auditivos y colapsados sobre los hemisferios. Las barras de error indican el error estándar de la media de la diferencia fue significativamente mayor en la condición original de asistir en comparación con la condición natural de ignorar, mientras que no hubo efecto de la atención para el habla codificada por voz. Discusión. A partir de los resultados arrojados en la ruta de trabajo de los autores, se encontraron respuestas confiables de seguimiento del habla en respuesta a todos los estímulos presentados, independientemente de su tipo o estado de atención, manifestados por un bloqueo de fase significativo de 2 a 8 Hz en los sensores auditivos. Sin embargo, la fuerza del seguimiento del habla que refleja su consistencia entre los ensayos difirió entre las condiciones experimentales. El hallazgo novedoso que presentan los autores de este estudio es que el seguimiento del habla se moduló mientras la atención solo para el habla natural, pero no para el habla codificada, y que el seguimiento del habla desatendida fue similar al observado en el habla codificada. Este patrón de resultados tiene dos implicaciones. Primero, en ausencia de atención, la respuesta de seguimiento del habla refleja principalmente la representación cortical de la envoltura temporal del estímulo y no el análisis de su estructura fina, ya que no se encontraron diferencias en las respuestas al habla natural desatendida y al habla codificada por voz. En segundo lugar, los efectos de la atención sobre las respuestas del seguimiento del habla no pueden explicarse únicamente por la atención basada en características, ya que no se observó modulación de la atención para el habla codificada por voz. En ese sentido, la probabilidad es que se refleje una sólida contribución del procesamiento lingüístico de orden superior, aplicado más ampliamente al habla asistida frente a la desatendida. Conclusiones. Los autores mostraron que mientras que las envolventes temporales de los sonidos atendidos e ignorados se rastrean simultáneamente en la corteza auditiva, el habla asistida se rastrea de manera más efectiva, posiblemente debido a los efectos del procesamiento lingüístico. Por el contrario, la atención no afecta la respuesta de seguimiento del habla para el habla codificada, que carece de la estructura fina del habla natural y es sustancialmente menos inteligible. Estos resultados son testimonio del estrecho vínculo y la influencia mutua de los procesos lingüísticos de alto orden y el procesamiento sensorial del habla, y del papel crucial de la atención en la determinación de la profundidad del procesamiento aplicado a los estímulos entrantes.